Bien, pues comenzamos entonces. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda sesión ya del ciclo de seminarios del Atlas de Riesgo Climático. Les recuerdo, esto fue un proyecto encomendado por el Ministerio de Medio Ambiente que recibió un patrocinio de la agencia GIZ alemana y que nos confió al Centro del Clima y la Resiliencia, el CR2, y al Centro UC de Cambio Global, el liderazgo, la articulación de varios grupos de trabajo. Hoy tenemos a 3 investigadores responsables de distintos grupos de trabajo, working packages como le llamamos. Vamos a tocar el tema hidroeléctrico, hidroenergético, y para eso le damos la bienvenida y agradecemos mucho a Jimena Vargas, de la Universidad de Chile, que fue líder de este grupo de trabajo que fundamentalmente abordó los temas de hidrología, conecta también con el proyecto importante de la actualización del balance hídrico nacional en sus varias etapas. Así que muchas gracias, Jimena. También está el profesor Sebastián Vicuña, que por supuesto no solamente miembro del Centro de Cambio Global, sino que académico de la Escuela de Ingeniería, a cargo junto con Jorge Gironás del tema de recursos hídricos dentro de ARCLIM, y finalmente el profesor Enzo Sauma, también de la Escuela de Ingeniería de la Católica, quien estuvo liderando el tema de generación y energía eléctrica. Así que va a ser un ámbito bastante interesante donde se conecta en una sola presentación riesgos que están vinculados a mitigación y adaptación, hasta cierto punto. Así que, bienvenida, Jimena. Como te dije por interno, tenemos unos 20-25 minutos para tu presentación y estamos súper contentos de tenerte. Muchas gracias. Gracias. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Empezando con la pregunta típica. ¿Se ve bien? Se ve, se ve. Ya, perfecto. Entonces, voy a hablarles yo del grupo de trabajo de hidrología que participó en el proyecto de Atlas de Riesgos Climáticos ARCLIM. Tal como decía Francisco, yo fui la que estuvo liderando el grupo junto con el equipo de trabajo conformado por Pablo Mendoza, Franco Richetti y Catalina Jerez. El contenido de mi presentación va a ser una breve introducción, luego les voy a hablar acerca de la metodología, los resultados y unas breves conclusiones respecto al tema. Primero entonces hablemos sobre eventos extremos. ¿Qué son los eventos extremos? Los máximos y los mínimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué eventos extremos tenemos acá? Tenemos las inundaciones, donde aquí vemos algunas imágenes de inundaciones en ciudades como Osorno, también inundaciones por desborde de ríos, y otras que todas ellas se deben a lluvias extremas en general, y en algunos casos también tenemos aluviones, como podemos ver, estos en la región de los lagos del 2017, y el del Cajón del Maipo ocurrido a principios de este año. Pero también está el otro extremo, que ya no es el exceso de agua, sino que es la falta de ella, y podemos ver esta imagen acá de los cerros de Chicureo, donde tenemos una imagen del 2019, y la imagen anterior no alcanzo a ver el año, pero me parece que es del año 2000, al principio del 2010, parece que dice, no alcanzo, me lo tapa. 2013. ¿Ah? 2013. 2013. Ya, gracias. Y en la parte baja tenemos la imagen de la laguna de Aculeo, que nos muestra cómo esto ha ido cambiando en el tiempo. Tenemos una imagen del 2005, otra imagen del 2010, y recientemente esta que saqué de Google Earth del 2020, donde vemos la laguna totalmente seca.
Y esto ha sido entonces el efecto de la gran sequía, la mega sequía que hemos tenido en nuestro país, especialmente en la zona metropolitana. ¿Cuál ha sido la metodología que nosotros abordamos entonces en este grupo de trabajo? Fueron partiendo con 3 cadenas de impacto. La primera, las inundaciones debidas a desbordes de ríos. La segunda, la que denominamos inundaciones urbanas. Y la tercera, las sequías hidrológicas. Me voy a referir principalmente a las inundaciones por desbordes de ríos y las sequías hidrológicas. Y solamente voy a decir que las inundaciones urbanas son producidas por las lluvias que caen sobre la ciudad y que nosotros solo abordamos aquellas que tenían diseñados sus planes maestros de agua lluvia, de manera que sabíamos en qué sectores ocurrían las inundaciones, producto de que fallaban ya los colectores de agua lluvia. Partamos entonces diciendo que vamos a calcular el riesgo, que es lo que nos interesa, como el producto de la amenaza por la exposición y por la vulnerabilidad. La amenaza entonces es la consecuencia de origen natural debida, en este caso, a precipitaciones extremas o sequías desencadenantes en efectos perjudiciales en las comunidades. Quiero distinguir claramente de lo que en hidrología siempre hemos usado como riesgo hidrológico, que en realidad corresponde a esta amenaza propiamente tal que estamos abordando acá. Luego tenemos la exposición, entonces, que considera básicamente la densidad poblacional y la cantidad de infraestructura y o servicios de la comunidad que se ven afectados, y la vulnerabilidad, que nos agrega cuál es la susceptibilidad de la infraestructura ante estas amenazas, y también incluye la capacidad de resiliencia de las comunidades. Partiendo entonces por la amenaza debido a inundaciones por desbordes de ríos, vemos que tenemos que tener caudales, y en este caso el proyecto del balance hídrico, la actualización del balance hídrico, nos permitió a nosotros tomar aquellos valores de caudales máximos medios diarios que fueron modelados mediante el software o modelo hidrológico Variable Infiltration Capacity BIC, y lo forzamos con 4 modelos climáticos globales, de manera que podemos entonces calcular cuál es la diferencia de los caudales en el periodo base y en el periodo futuro. Para esto se hicieron los análisis de frecuencia para los caudales máximos medios diarios, y se obtuvieron los valores para periodos de retorno de 10, 25, 50 y 100 años, y básicamente aquí estoy representando las curvas de caudal versus el periodo de retorno. En azul tenemos la curva que podemos obtener en el periodo base, la situación presente, y la verde y la roja corresponden a futuros posibles, en los cuales vemos el comportamiento que a partir de un cierto periodo de retorno, en el rojo, tenemos que los caudales son inferiores a los del presente, mientras que en la verde los caudales son, a partir de este periodo de retorno, son ya superiores a los valores del presente. Entonces, calculamos el factor de cambio, el caudal futuro asociado a un cierto periodo de retorno, pero el caudal presente asociado al mismo periodo de retorno, y con eso obtenemos el cambio para el futuro, y vemos para cada uno de los distintos modelos que analizamos, los 4 modelos climáticos, el índice de concordancia entre los modelos. Clasificamos entonces la amenaza por crecidas de ríos de acuerdo al periodo de retorno como una amenaza baja, moderada, alta, severa, muy severa, dependiendo del valor del periodo de retorno. La exposición fue analizada en función de la cantidad de obras hidráulicas contenidas en un buffer de 2 kilómetros
por cada ribera del río, tal como se muestra aquí en la figura, considerando entonces todas las infraestructura que existe en ese entorno y cuál es el porcentaje de área anegada del centro urbano. Con esto definimos un índice de exposición en función de la infraestructura crítica, multiplicada por, considerando un 70% de influencia y un 30% responde por el área de la ciudad anegada. La densidad de infraestructura crítica la calculamos como la infraestructura de redes que consideramos las estaciones meteorológicas, fluviométricas, calidad y sedimentométricas existentes, la densidad de bocatomas y centrales hidroeléctricas existentes en el buffer que estábamos considerando, la infraestructura sanitaria respecto de captaciones, plantas elevadoras y plantas de tratamiento, y también la infraestructura vial, vale decir, básicamente los puentes, ¿ya? Entonces, tenemos ahí todas las obras que estamos considerando para definir la exposición. En cuanto a la vulnerabilidad, se analizó la función de la calidad de las obras hidráulicas contenidas en el buffer y se determinaron dos indicadores, una vulnerabilidad media, que tiene relación con el periodo de diseño de las obras y cuál es el periodo de retorno de la crecida que se está analizando. Y se define entonces una escala cualitativa construida a base de juicio de expertos, utilizando la información Apagaste el micrófono. Sí, Jimena, está sin micrófono. Perdón, ya, ok. ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? Ahora se escucha. Sí. Ya. Estábamos entonces en la vulnerabilidad que había sido calculada con la vulnerabilidad media y la escala cualitativa que visualizamos aquí, por ejemplo, en Tarapacá, decimos que tiene una vulnerabilidad baja. El río es de una caja ancha con enrocados de protección y puente de asfalto, mientras que este otro, que es un puente de madera, en un estero que está encauzado, pero tiene un buffer muy pequeño y está muy cerca de las casas que existen en el sector. La vulnerabilidad media, entonces, la definimos en función del periodo de retorno, como decía, y se considera un valor 1 si el periodo de retorno de diseño menor que el que estábamos evaluando, y 0 si el periodo de retorno de diseño de la obra era mayor o igual que el de evaluación. Y considerando todas las obras que existen en el buffer, calculamos entonces la vulnerabilidad media a través de la ponderación sencillamente con todas las exposiciones que tenemos acá de cada una de las vulnerabilidades. De los periodos de retorno de la infraestructura crítica, consideramos esta tabla que la elaboramos nosotros a base de los periodos de retorno indicados por la Dirección General de Aguas con respecto a las obras hidráulicas, criterios de expertos del grupo de trabajo y en función de la vida útil de las obras hidráulicas consideradas. La escala cualitativa, entonces, consideró distintos puntos de los centros poblacionales, asignándole valores de 1 a 5, donde 1 corresponde a una vulnerabilidad baja y 5 es alta. Y esta escala cualitativa construida en función del entorno de los ríos, características del cauce y las obras de defensa fluvial de carácter antrópico. Las variables entonces que afectan la escala son la presencia de defensas fluviales, como mencionábamos recién, cuál es la materialidad de las obras, la cercanía de casas e infraestructura de los cauces, los anchos de los ríos, las superficies de inundación y qué es lo que existe en el sector de manera que pueda frenar en algunos casos la superficie de inundación o disminuir esta.
y la diferencia entre las cotas del río y la ciudad misma que se encuentra en el entorno. Hablemos ahora un poco de las sequías hidrológicas. En este caso, estimamos que la probabilidad de excedencia del 85 y 95% de los caudales medios anuales es una variable o un valor que se usa frecuentemente en el caso de la parte agrícola, para el diseño también de embalses, etcétera, pero también afecta el número de días promedio en los cuales la cuenca se encuentra en una condición de sequía. De manera entonces que definimos que habían sequías severas asociadas a la amenaza de probabilidad 85%, sequías muy severas asociadas a la probabilidad de excedencia 95%, y también calculamos una amenaza combinada con las dos anteriores. Para esto, la base de datos, nuevamente nos basamos en lo obtenido en el proyecto de actualización del balance hídrico a través de la modelación en BIC, de 95 cuencas, con los cuales pudimos obtener ahora los caudales medios diarios, y no los máximos como en el Caribe anterior. La base de análisis de la extensión temporal fue de 36 años, tanto para el periodo, llamemos histórico, como para el futuro, y utilizamos los caudales medios anuales, asociados a las probabilidades que recién dije, 85 y 95%, los días de sequía y los días seguidos de sequía. De manera entonces que la amenaza presente y futura fue evaluada en el presente, considerando los días seguidos de sequía, y en la futura se hizo una matriz bidimensional entre los indicadores de cambio para el caudal medio anual y los días seguidos de promedio de sequía. Y después entonces se vio cómo se podía transferir esto a los distintos sectores que podían verse como afectados por las sequías hidrológicas. En este caso, entonces, la amenaza son principalmente los días de sequía, considerando los días del año donde se cumple dicha condición. Calculamos una condición normal que obedece a un caudal definido como caudal del caso base, asociado a cierta probabilidad de excedencia para las observaciones históricas, y calculamos una media móvil de 30 días asociado al día en cuestión, considerando los 15 días anteriores y los 15 días posteriores. Entonces tenemos que calculamos ese caudal. Aquí podemos visualizar para una cuenca en particular, la cuenca creo que es la del Maipo en el Mazano, creo que es, de manera que en el periodo 1980-2014 calculamos, por ejemplo, la mediana de cada día del caudal medio diario de media móvil de 30 días, como se dice acá. En realidad esta de aquí es de 10 días, pero para los efectos más o menos lo mismo. Y vemos en cada día entonces cuáles son los valores que están por sobre o bajo en cada año. Ese caudal entonces, que está indicado aquí como la mediana, y que nosotros consideramos de probabilidad 85 y 95%, es un caudal representativo asociado a cada día y a la probabilidad de excedencia. Y con eso se definen entonces los días de sequía totales en el año que no cumplen o estarían con sequía, y cuántos días seguidos también podríamos tener con sequía. Para efectos de calcular la exposición en este caso, lo que nosotros usamos fue una metodología que desarrolló el grupo de asentamientos humanos que trabajó en el proyecto, y fue definida como la relación entre la cantidad de población de una comuna respecto al promedio nacional de habitantes. Se consideró en este caso el crecimiento demográfico, distinguiendo entre la población presente, definida por la del censo 2017, y la población proyectada al año 2035, según el INE. En cuanto a la vulnerabilidad, este índice depende de condiciones hidrológicas e hidráulicas, por ejemplo, la cantidad de APR con derechos de agua,
las zonas de escasez hídrica que existen, también las condiciones poblacionales, considerando el rango etario, el nivel educacional y el nivel de pobreza, y se definieron 4 conjuntos de condiciones de sensibilidad que se acoplaron en una plataforma de lógica difusa con 3 niveles de sensibilidad. Las 4 conjuntos entonces son de sensibilidad territorial, otra poblacional y socioeconómica, y otra de poblacional, etaria y de salud, y la sensibilidad demográfica. De manera que los niveles de sensibilidad fue considerada sensibilidad alta cuando teníamos un estrés hídrico, el SPS, que era la sensibilidad poblacional, etaria y de salud, la demográfica y la territorial, la demográfica y la poblacional socioeconómica, de manera que tendríamos todas estas condiciones aquí para definir como sensibilidad alta, y la baja no se cumple alguna de las condiciones anteriores. Resultados. En inundaciones por desbordes de ríos, tenemos aquí el primer mapa que se ve a la izquierda, el cambio en el índice de amenaza, donde el color verde significa que disminuye la amenaza y el color rojo aumenta la amenaza. ¿Qué es lo que prevalece aquí? En realidad la amenaza es mayoritaria en la zona norte-centro, para luego pasar a valores que disminuyen, ¿cierto? En el índice de exposición tenemos que en general hay una zona con un índice de exposición severo, mientras que el resto puede ser moderado, alta y severo. A lo largo de todo el país hay diferentes valores. En el índice de sensibilidad baja, tenemos bastante índice de sensibilidad baja, pero en la parte norte es severa, muy severa, fuertemente, hasta más o menos esta zona del país que es como la zona de centro-norte, más bien, ¿ya? ¿Y cómo cambia el riesgo? ¿Qué es lo más importante? En general vemos aumentos, los colores naranjos y rojos, y en la zona sur vemos que en realidad hay valores que están casi sin cambio y valores verdes, que sería que disminuye el riesgo. En las inundaciones urbanas tenemos que se debe el cambio del índice de falla de colectores de agua lluvia. Hay una fuerte disminución en estas 2 zonas aquí, 2 partes del norte. Son poquitas las cuencas o los lugares donde las ciudades donde se pudo obtener esto. Son aquellas que tienen más de 50.000 habitantes, que son las que tienen los planes de manejo de agua lluvia. Una leve disminución y una fuerte disminución tenemos entonces en esta zona norte, y algunos leves aumentos y fuertes aumentos aquí más al sur. En definitiva, el cambio del índice de riesgo, una fuerte disminución en las 2 mismas ciudades que hablábamos antes de la fuerte disminución, y el aumento no es significativamente fuerte, como pueden apreciar por los colores que se ven acá, sino que solamente un leve aumento. Las sequías hidrológicas. Aquí me voy a referir solamente al riesgo, en este caso al cambio del índice de riesgo. Vemos que los colores son, en general, un fuerte aumento y un leve aumento los colores naranjos, tanto en la zona centro, sur y parte de la austral, un poquito, con una disminución en algunos casos de la zona norte principalmente. Ahora, ¿qué es lo que les muestro acá? Es el mapa de
que aparece en la página de ARCLIM. Cómo funciona estos mapas es muy entretenido. Uno se para elige alguno de los índices que quiere analizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el cambio del índice de riesgo de sequías está específicamente en Quilaco. Uno selecciona uno de estos puntos y le aparece cuáles son los índices de la matriz de amenaza, de la exposición y la matriz de riesgo y la vulnerabilidad también. Luego podríamos ver este otro que nos dice qué es lo que es el riesgo, el cambio de riesgo, y tenemos esta imagen que nos permite a nosotros obtener si el horizonte es el presente o el futuro, y otros mapas como son los de inundaciones y por desborde, inundaciones urbanas. Y también creo que está en este de aquí está el que va a presentar Sebastián. Se pueden exportar los datos de todos los datos que se usaron para efecto de obtener los distintos índices, en general en planillas Excel, de manera que es bastante fácil trabajar con la información o reproducir la información. Y vamos a terminar aquí con algunas conclusiones, que en general hay los eventos extremos en términos de magnitud y severidad se ven aumentados en algunos sectores, especialmente en la zona centro, diría yo. Es difícil, hay muchos espacios vacíos en los mapas, debido a que nosotros no tenemos los caudales que nos permitan evaluar las condiciones extremas, ni tampoco la disponibilidad media. En cuanto a la infraestructura hidráulica y crítica existente, también se hace necesario tener un mejor conocimiento respecto de esta infraestructura. Es necesario elaborar más planes maestros o tener los antecedentes necesarios de dónde se producen las inundaciones en las distintas ciudades. Obviamente es necesario construir obras de mitigación y regulación y también de almacenamiento para poder tener alguna mitigación en las épocas de sequía y principalmente tener un enfoque hacia la gestión integrada de los recursos hídricos. Creo que con esto termino mi presentación. Dejo de compartir. Súper, muchas gracias Jimena, excelente timing también para lo que habíamos considerado, así que te lo agradezco mucho. Y tenemos tiempo para unas preguntas que puedan tener. Pueden simplemente usar su micrófono o bien usar el sistema de levantar la mano y voy a estar atento a monitorear si es que alguien está solicitando la palabra. No veo mano alzada al menos. No se ve. Lisandro pregunta cómo se determinaron los pesos de las ecuaciones de los componentes de riesgo. En general fue como juicio experto del grupo de trabajo y en algunos casos se consultó con algunas otras personas. Consideramos que podían darnos alguna idea al respecto. En esto va a haber mucha mejoría quizás en el futuro, considerando a otros actores. Claro. Muchas gracias. Si no hay una nueva pregunta, ¿por qué en la exposición a inundaciones no hay información socioeconómica? Me pregunta Lisandro Rocco, que está... No teníamos esa información
y el tiempo que había para hacer el estudio no nos permitía a nosotros obtenerla. Hay que reconocer que el tiempo fue bastante escaso, incluso inferior al que se utiliza para hacer un análisis de los planes maestros de agua lluvia. Entonces no hay, por ese motivo no hay en ningún caso de inundaciones ni de los planes tanto urbanos como las inundaciones por desborde, no tenemos, ni tampoco en la de sequía, no tenemos evaluado absolutamente nada desde el punto de vista económico. Okay. Muchas gracias, Jimena. Seguramente puede ocurrir que con la presentación de Sebastián también se activen otras preguntas para que no te vayas, digamos, y que estés atenta, porque eventualmente, como son presentaciones bastante vinculadas y estrechamente relacionadas, para que estén bien. Ni problema. ¿Les parece si continuamos entonces con la presentación de Sebastián? Sebastián, yo por el chat interno te aviso cuando te queden 5 minutos. Mira. Perfecto. ¿Me Gracias. escuchan bien? Súper. Y se ve también. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias Francisco, Diego, Andrés, muchas gracias Jimena, Pienso también por participar de este proyecto y esta serie de presentaciones, donde efectivamente en este caso vamos a ver algunas similitudes, pero también algunas diferencias metodológicas que son importantes también respecto de varios otros grupos. Creo que nosotros fuimos un poco de los quizás más desobedientes respecto de algunos de los elementos estructurantes que se esperaba de este ala, y van a ver entonces en ese sentido algunas diferencias importantes. Este es un grupo de trabajo que me tocó liderar, participaron profesores Gironá y Suárez, y también tuvimos apoyo profesionales del Centro de Cambio Global y una alumno doctorado de Francisco Suárez, que era TESEN. Les voy a mostrar una presentación que es muy similar en la estructura a lo que nos mostró Jimena, una introducción, una revisión de algunos de los aspectos metodológicos, resultados y algunas conclusiones. En la introducción, hablar de cambio climático y no referirse, ¿cierto?, a los recursos hídricos parece casi como un pecado, ¿cierto? Hay una relación sumamente estrecha entre ambos, porque la disponibilidad de los recursos hídricos puede verse afectado por los cambios en estas dos variables relevantes que provienen de los efectos del cambio climático, los cambios en precipitación y temperatura. Un elemento interesante, lo estoy destacando ahí, es que en este trabajo nos movimos también fuera del mundo de las aguas superficiales y nos metimos al mundo de las aguas subterráneas, en lo que probablemente era una de las primeras experiencias en ese sentido en Chile, y resultó ser algo bastante interesante. Pero los recursos hídricos no solamente dependen de las condiciones climáticas, o la posibilidad de acceder a los recursos hídricos no depende solamente de eso, sino que también depende de que exista algún tipo de infraestructura, y para nosotros, y en este análisis es bien importante lo que es la infraestructura física, pero también la infraestructura legal, los famosos derechos de aprovechamiento de agua, que cumplen esencialmente dos grandes objetivos: distribuir el agua en términos espaciales y temporales desde lugares o momentos donde hay un exceso hacia donde hay un déficit. Movilizan el agua donde es abundante, está en un río, lo llevan a alguna zona donde se necesita, o lo acumulan, por ejemplo, en un embalse para poder abastecer momentos donde la oferta sea menor que la necesidad. Entonces, los cambios en la disponibilidad, en la distribución de estos recursos hídricos pueden finalmente afectar necesidades de consumo, agua potable, el desarrollo de distintas actividades productivas,
yo les voy a mostrar que nuestro énfasis estuvo principalmente en evaluar cambios en la disponibilidad, pero no necesariamente después los cambios en los consumos, los impactos finales que esto tiene en términos de afectar algún uso o el uso que pueda existir también al interior de un cauce, de un curso de agua natural, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo fue estimar la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático en la distribución de los recursos hídricos. Ese es nuestro foco, ¿ya? Nuestros objetos, nuestros elementos de análisis en ese sentido tenían que ver con la operación del sistema de distribución de recursos hídricos en distintas partes del país. Como les decía, nosotros trabajamos con algunas diferencias respecto de otros grupos, una muy relevante y que era, la verdad, imposible de separar o de evitar, era el hecho de que nosotros no trabajamos a escala de comuna, sino que trabajamos a escala de cuenca. Esto es importante porque es a esta escala donde efectivamente operan estos sistemas de distribución de agua, ¿ya? Llámense las organizaciones de usuarios o los sistemas de distribución de agua vía canales, no operan en la lógica de las comunas, sino que operan en la lógica de la unidad territorial donde están estas insertas, ¿ya? Y a la fecha en la que se hizo este trabajo, y hoy día les voy a mostrar que esto puede hacerse una actualización bien importante, contábamos con un conjunto de herramientas para algunas cuencas bastante importantes, pero no todas las cuencas del país. Así que trabajamos en 6 cuencas, las del Copiapó, Limarí, Choapa, Ligua, Petorca, Maipo y el Maule. La amenaza que estuvimos evaluando entonces es una disminución en la disponibilidad de los recursos hídricos, y esto tiene que ver con cambios en los caudales en los puntos donde se extrae el agua y disminución en los niveles especiométricos también donde hay extracción de agua subterránea. La vulnerabilidad, nosotros trabajamos con varias métricas. Finalmente nos decidimos con una única, que es donde se plantean los mapas al final, pero evaluamos algunas métricas intermedias como son la confiabilidad, por ejemplo. Voy a mostrarles algunos resultados en ese sentido, pero principalmente lo que estuvimos evaluando siempre, independiente de cómo lo medíamos, era la capacidad que tenía el sistema para extraer alguna cantidad de agua que fuese deseada, pero que estaba limitada por, de nuevo, derechos de agua o la capacidad de infraestructura. Entonces, la vulnerabilidad nos indicaba la posibilidad o no de satisfacer esa necesidad de extracción de agua, ¿ya? Y cualquier diferencia positiva que existía respecto de esta necesidad o esta aspiración, nosotros lo evaluábamos como una vulnerabilidad, ¿ya? Después agregamos estas vulnerabilidades en distintos espacios temporales para definir algunas métricas únicas para un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Nuestros objetos de exposición son el sistema que se dedica a hacer la acumulación y distribución de agua, incluyendo usuarios de agua subterránea, y eso implica también entonces no solamente la gestión o el organismo que se dedica a hacer este proceso, sino que también aquellos puntos donde se hacen las extracciones y después se distribuyen las aguas. Con un poco más de detalle, lo voy a mostrar después en una diapositiva. Nosotros usamos como herramienta de base modelos hidrológicos, tanto superficiales como subterráneos, y que también hacen una gestión de los recursos, o sea, operan estos sistemas, y que son parte de las herramientas que se han estado desarrollando para los planes estratégicos de gestión hídrica que la EGA ha estado desarrollando en los últimos años. Un poco más de detalle, entonces, en los aspectos generales, ya lo comentaba, aquí hay un énfasis en la representación de la gestión de los recursos.
pero no abordamos el consumo, ¿ya? En el caso del el uso o el consumo, en el caso del sector eléctrico, sí se hizo una conexión posterior, que es la que va a comentar Enzo, y se podría haber hecho en otros grupos, pero igual como comentaba Jimena acá, por limitaciones de tiempo, no llegamos a hacer todas las posibles conexiones posibles para lograr juntar, por ejemplo, estos sectores, ¿ya? La amenaza principal tiene que ver de nuevo con cambios en la disponibilidad de los recursos, pero estos eventos, estos sistemas podrían verse afectados por otros eventos extremos que también pueden estar asociados al cambio climático, como las inundaciones o que recién mencionaba Jimena, o aluviones, ¿ya? Ese tipo de efectos no están incluidos dentro del análisis. Se requerirían otro tipo de metodología, otro tipo de integración para poder incluirla, ¿ya? Y ya lo había mencionado, en la escala de análisis a nivel de cuenca y no a nivel comunal, y con un nivel de resolución que permite representar ciertos elementos, ciertos tipos de uso, pero algunos quedan fuera de la capacidad que tiene la herramienta de poder representar. Por ejemplo, pequeños sistemas de agua potable rural que dependan de extracciones en algún punto relativamente acotado dentro de una cuenca, no son capaces de quedar representados completamente en la herramienta. Si se incorporan varios APR, en el caso, por ejemplo, de la cuenca del Ligua-Petorca, hay muchos APR incluidos, pero no necesariamente todos están representados, ¿no? La herramienta de base es esta capacidad de acople entre dos modelos, dos tipos de herramientas, un modelo que hace la operación del sistema a nivel superficial y hace la gestión de los recursos, la operación de canales, de sistemas de acumulación, y también es capaz de simular distintos esquemas de gestión de los recursos, políticas de asignación de agua, como por ejemplo los derechos de agua, y que se acopla con un modelo de simulación de las condiciones a nivel subterráneo. En este caso, los modelos que estamos acoplando son el modelo WIP y el modelo MODFLOW, ¿ya? Y estos son las herramientas que han estado siendo utilizadas para el desarrollo de los planes estratégicos de gestión hídrica en el país, ¿ya? Esta es una experiencia que se ha ido adquiriendo en los últimos años en Chile y que ha resultado ser atractiva por la posibilidad de nuevo de unir estos dos mundos que normalmente se trataban de manera aislada. Algunos otros y últimos detalles metodológicos. En el caso del análisis de la amenaza, utilizamos 6 modelos generales de circulación, 6 GCM. Utilizamos los mismos modelos que utilizó el grupo de trabajo de agricultura, que vamos a poder conocer de eso en algunas semanas más. Y ya les mencionaba, el análisis de vulnerabilidad tiene que ver con la operación o la capacidad de operar de acuerdo a algún nivel de desempeño esperado para distintos tipos de usuarios. Los objetos de exposición o los tipos de usuarios que estamos considerando son 3. Hay centrales hidroeléctricas, no están presentes en todas las cuencas, pero en algunas son bastante relevantes, por ejemplo en la cuenca del Maule. También hay zonas que están regadas por asociaciones de canalistas, y lo que hacemos en ese caso es determinar los caudales que satisfacen las necesidades de estas zonas de riego, y en algunos casos también agregamos posteriormente el agua, los recursos que vienen del bombeo de agua subterránea, y hay representación de sistemas de APR, pero el resultado más significativo respecto de lo que puede llegar a suceder respecto de la provisión de agua potable la realizamos para una zona en Santiago, que es la que se abastece principalmente de agua desde el río Maipo. Es una zona operada por la empresa Agua Andina, que nosotros aquí entonces tenemos una herramienta que es capaz de simular cómo llega el agua hacia esa zona, ¿ya? Los riesgos van a estar asociados a cambios en la vulnerabilidad, en particular la vulnerabilidad extrema, que es la máxima desviación en un periodo
determinado respecto de la cantidad de agua que se entrega y la cantidad de agua que se esperaba obtener, asociado a estos escenarios climáticos, comparando las condiciones en los periodos futuros con el periodo de control. En la medida que esta vulnerabilidad aumente, vamos a entender entonces que hay un empeoramiento en las condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto es un riesgo positivo. También puede darse, y efectivamente hay casos como ese, donde más bien la vulnerabilidad tiende a disminuir. Nosotros trabajamos con 6 cuencas, como recién comentaba. Estas cuencas son representativas de una parte del país donde la existencia de infraestructura de abastecimiento, de aprovechamiento de recursos hídricos es muy relevante. La zona central y centro-norte del país, por ejemplo, la posibilidad de practicar la agricultura está muy limitada por la existencia de este tipo de infraestructura, ¿ya? Similar es el caso para la provisión de agua potable. En ese caso siempre se requiere algo de infraestructura, así que obviamente no estamos cubriendo todo el territorio, pero estas son bien relevantes, estas cuencas, respecto de representar la necesidad de contar con infraestructura para poder aprovechar los recursos hídricos. Aquí un poquito más de detalle nomás de las cuencas que analizamos. Si ustedes se dan cuenta, y esto también fue un desafío a la hora de poder hacer mapas respecto de esto, la cobertura espacial de las zonas que son abastecidas por estos recursos hídricos obviamente son limitadas, especialmente en las cuencas más al norte. En el caso del río Copiapó, la agricultura está esencialmente asociada a la posibilidad de practicar la agricultura en el valle. Hay zonas donde es posible tener agricultura un poco más extendida. En el caso del Maipo y el Maule, esto es bastante más evidente, pero claramente este es un sector cuya expresión espacial es acotada, y es acotada donde existe la infraestructura que permite realmente la utilización de estos recursos. Algunos resultados, voy a ir mostrando resultados característicos, no les voy a mostrar los resultados en cada una de las cuencas, pero sí algunos ejemplos para poder graficar algunas de las ideas principales que surgen de nuestro análisis, ¿ya? Importante y parte del esfuerzo grande que se tiene que hacer en este caso es tener primero una herramienta que sea capaz de representar las condiciones históricas, los caudales, ¿ya? Acá los modelos reproducen la hidrología, parten desde el clima en ese sentido, y después de tener la hidrología hacen una operación de los sistemas, ¿ya? En este caso, en la cuenca del Maule, tenemos 2 grandes usuarios: la generación de hidroelectricidad y el uso del agua para la agricultura. Y estos son los tipos de usuarios que nos encontramos en la cuenca: algunas centrales hidroeléctricas y grupos de usuarios que se coordinan a través de lo que son las asociaciones de canalistas. Para cada una de ellos, cada uno de estos usuarios, nosotros pudimos determinar en un escenario histórico cuánto es el déficit de caudal promedio respecto de algún nivel deseado. Típicamente en este caso son niveles deseados a partir de derechos, y pudimos también obtener información respecto de cómo era el desempeño en las condiciones históricas, ¿ya? Aquí estamos mostrando cuánto es la peor condición respecto del nivel deseado que se observa en las condiciones históricas. Podemos apreciar que hay diferencias entre los distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, se ve que la agricultura tienen vulnerabilidades máximas que están bastante más acotadas respecto de las vulnerabilidades del sector eléctrico, ¿ya? Tienen desviaciones, pero esas desviaciones no llegan a ser del tamaño de las desviaciones que suceden para el caso de las centrales hidroeléctricas, ¿ya? Y esto en parte tiene que ver con la manera de operar distinta a un sistema eléctrico, a un sistema agrícola, también con la diferencia relativa de cantidad de derechos de agua que pueden tener los usuarios en función de sus necesidades.
Los impactos del cambio climático, a partir de estos 6 modelos, que como vi ahí una pregunta, fueron modelos que se escogieron a propósito del trabajo que se estaba haciendo en el grupo de agricultura. No son los mismos del balance, no son los mismos 4 escenarios del balance. Me parece que nos repetimos algunos, pero no son exactamente los mismos. Y nos muestran aquí un par de ejemplos. Por lo general, una reducción en los caudales anuales con diferencias dentro del año. No es un cambio monotónico, tenemos periodos en el año donde las reducciones son más importantes y periodos donde incluso podemos tener un aumento en los caudales, ¿ya? Esto está todo en términos relativos, por lo tanto, ojo que las magnitudes pueden ser muy distintas. Obviamente, si tenemos un caudal bajo de base, vamos a tener cambios importantes para pequeños cambios absolutos, ¿ya? Se ve que los cambios mayores, más consistentes, ocurren en los meses de primavera y verano, al menos en esta zona. Tiene que ver con los cambios, ¿cierto?, en el hidrograma. Y aquí, en el caso del Maule en Armerillo, vemos que, por ejemplo, hay uno de los modelos que nos muestra la posibilidad de que haya un aumento en los caudales, ¿ya? Los ejemplos o los cambios hidrológicos también tratamos de graficarlos o representarlos en distintas partes de la cuenca. Esto es interesante. Tratamos de hacer una representación de lo que va ocurriendo, no solamente en términos de la posibilidad de utilizar los recursos, sino también de lo que va ocurriendo en el río mismo, ¿ya? Y se ven diferencias importantes que tiene que ver con los usos que se van dando a esos recursos en la medida que el río va avanzando, ¿ya? En algunos casos, muchos veíamos que hacia la desembocadura de los ríos se veían los cambios más grandes, ¿ya? Se veía también en algunos casos el efecto regulador que tiene un embalse, que tendía a de alguna manera reducir la variabilidad y atenuar los efectos asociados a cambios hidrológicos. Una gran acumulación de agua permite reducir la sensibilidad climática que tiene la hidrología en algunos puntos de las cuencas. Y estudiamos entonces los impactos por cada uno de los usuarios, los cambios en las vulnerabilidades, y lo hicimos usuario por usuario, pero también tratamos de agregar grupos de usuarios para obtener algunos mensajes más, un poquito más amplios, ¿ya? Por lo general vemos que hay aumentos en las vulnerabilidades máximas. La mayor desviación respecto de lo deseado tiende a empeorar hacia el futuro, no en todos los escenarios y no para todos los usuarios, y vemos diferencias, ¿ya? Vemos diferencias dentro de una cuenca para usuarios de las mismas características, dependiendo de si están ubicados agua arriba o agua abajo de un embalse, y entre tipos de usuarios. Aquí vemos que, por ejemplo, la hidroelectricidad, que se veía más vulnerable en el caso histórico, los escenarios de cambio climático no generaban un aumento del tamaño de los impactos que sí se generaban, por ejemplo, en el caso del riego, ¿ya?, para la misma cuenca. También no es algo que se presenta en el mapa del CLIM, pero es posible obtener los cambios que están asociados a los distintos modelos, ¿ya? No todos los modelos obviamente nos entregan los mismos tipos de impacto, ¿ya? Otro ejemplo, otra situación que vale la pena destacar, aquí están mostrando los resultados para el caso de nuevo del Limarí y del Maule, que son los dos ejemplos principales. Aquí sí vemos los cambios en la distribución espacial del promedio de los impactos de los 6 escenarios de cambio climático, ¿ya? Y pueden apreciar que en estas cuencas en particular vemos un aumento importante en la vulnerabilidad de estos usuarios, ¿ya? Otras cosas interesantes, como les decía, estudiamos otros tipos de métricas. Por ejemplo, la confiabilidad es una métrica que dice cuánto es el porcentaje del tiempo en que voy a estar en una situación no deseada.
a diferencia de la métrica que antes yo les mostraba, que era qué tan lejos estoy de ese espacio, de esa situación deseada, ¿ya? Y acá, por ejemplo, importante, veíamos que en términos de la cantidad del tiempo, los sistemas en el Limarí que estaban sin la capacidad de regular el agua, aumentaba la cantidad del tiempo, por lo tanto disminuía la confiabilidad, pero los sistemas aguas abajo de embalse, veíamos que esa métrica más bien mejoraba, ¿ya? Había una mejora en la confiabilidad, ¿ya? Así que eso es un efecto interesante, pese a que podíamos obtener casi en todos los sectores un aumento en esta máxima desviación, ¿ya? O sea, podemos tener cambios muy grandes en algunos momentos del periodo de análisis, pero quizás en la cantidad total de eventos de falla podemos tener una situación mejor en un escenario de cambio climático, ¿ya? Lo que habla un poquito de la complejidad de cómo tener que analizar estos resultados, ¿ya? Y lo último, también como yo les decía, pudimos incluir acá el efecto que tiene que ver con el uso de aguas subterráneas, que es como una medida de adaptación endógena en estos sistemas, ¿cierto? En la medida que las aguas superficiales, sobre todo en aquellos casos donde puedo disponer de los dos, aguas superficiales y subterráneas, en la medida que disminuyen la disponibilidad de aguas superficiales, puedo acceder a aguas subterráneas, y en algunos casos veíamos que efectivamente eso mejoraba las condiciones de vulnerabilidad. Se reducían los efectos del cambio climático sobre esas vulnerabilidades. En algunos casos, la única opción que tenían ciertos usuarios era contar con agua subterránea, y nos dábamos cuenta de que teníamos muchos casos donde no habían efectos esencialmente, ¿ya? Y esto es otro elemento importante. Un usuario de aguas subterráneas, en la medida que su pozo pueda llegar a bombear el agua, va a poder acceder a su derecho. Algo que nosotros no estuvimos evaluando acá es, por ejemplo, la profundidad en la cual están bombeando y los efectos económicos que esto tendría, pero la posibilidad de satisfacer su derecho en la medida que el pozo no quede descolgado del acuífero se puede seguir realizando, y por eso veíamos mucha insensibilidad en algunos de estos resultados, ¿no? Acá algunos resultados en el caso del Ligua Petorca, cambios en los caudales y aquí descensos en los niveles de aguas subterráneas que también mostraban algunas variaciones importantes dependiendo de qué tan cerca estaban de los puntos de extracción, estos puntos donde se evaluaba el cambio en los niveles, ¿no? Las conclusiones, entonces, vemos una disminución en los caudales en prácticamente casi todos los escenarios climáticos, pero no en todos, ¿ya? Hay una heterogeneidad muy grande en función de la métrica que estamos considerando, ya sea la cantidad del tiempo en que está en falla el sistema o la intensidad de la falla, ¿ya? Y el tipo de usuario, y si es que tienen algún tipo de capacidad endógena de adaptación, ¿ya? Ubicado agua arriba o abajo un embalse, si tienen acceso o no a agua subterránea, y van a determinar cuál era el tipo de riesgo. Una brecha importante es que claramente acá tenemos pocas cuencas y se debiese extender a un mayor número de cuencas, pero algo bueno es que en el corto y mediano plazo se está resolviendo esto con los avances que están teniendo los planes estratégicos de gestión hídrica. Aquí un mapa, no se preocupen mucho de los primeros colores, pero esta es la expectativa respecto de la cantidad de cuencas que debiesen tener planes y por lo tanto herramientas de esta naturaleza hacia fines del año 2022. Prácticamente un 70% del país va a quedar cubierto con herramientas de esta naturaleza que permiten hacer este tipo de análisis, ¿ya? Y lo último, tenemos obviamente brechas en términos de la conexión con otros sectores. Pasar de la satisfacción del derecho a la satisfacción de una necesidad nos parece que es lo más evidente. Hubo un avance en el caso de la energía, pero falta mucho para otros sectores, y hay otras brechas que tienen que ver con desafíos metodológicos, como por ejemplo la inclusión de los impactos de los eventos extremos o usuarios de una escala menor que se requieren otro tipo de herramientas para poder evaluar. Así que eso, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Sebastián. Súper interesantes las conclusiones. Hubo intercambio en el chat. Tú tomaste algunas de las cosas, pero
pero de todas maneras ofrecemos ahora la palabra si es que hay alguna pregunta. Lo de los escenarios, de la pregunta de Pablo, me parece que ya de alguna manera tú mismo también lo resolviste. Así que, Sí, sí. ¿Cómo se resolvió, perdón? No sé si se resolvió. Tú preguntabas si eran Los los criterios para seleccionar los 6 mismos GCM. GCM o no, ¿no? Esa era tu pregunta, ¿te acuerdas? Los sí. criterios. Claro, en el caso de la agricultura, nosotros seleccionamos esos 6 porque eran los 6 GCM que sí tenían toda la data para todas las variables que se necesitan para correr modelos de simulación agrícola. Normalmente los GCM tienen precipitación, temperatura, ese es como el desde, pero aquí necesitamos ir más lejos, tener velocidad del viento, humedad relativa, más radiación solar, eran las 3 adicionales. Entonces, solo había un subconjunto de todos los GCM que le habían hecho un downscaling y que podían generar esa data. Y claro, nosotros en la práctica común de esto es muchos de esos, muchas de esas variables para la modelación de hidrología que también se necesitan, ¿cierto? Uno hace supuestos respecto de que algunas de ellas se mantienen de manera similar a las condiciones históricas y ahí uno puede sobrevivir bajo ese supuesto. Pero nosotros en la idea de lograr alguna conexión con el grupo agrícola, tomamos la decisión de seguir con los mismos escenarios. Lo ideal sería tener downscaling para los que sean los mejores modelos desde el punto de vista climático, ¿no? Que sean capaces de representar de manera adecuada todas las principales rasgos del clima en las distintas regiones. Me imagino que van Sí. variando. Y esa fue la experiencia, fue la estrategia en el balance, principalmente, Claro. sobre todo considerando la zona centro-sur de Chile, que es donde hubo mayor énfasis en los modos de variación que operan ahí en el fondo. ¿Ah? Yo creo Ahora, que todo. Sí. no, complementando eso, con respecto a los modelos que se utilizaron acá, una vez practicado el downscaling, generaban datos que estaban bastante bien, o sea, el proceso de corrección de sesgo que se realiza en ello hace que los datos en el tiempo presente sean muy parecidos a los datos observados. Entonces es un subconjunto que no es de los que estén representando mal el sistema climático en estas regiones. René tiene una pregunta en el chat que a lo mejor es interesante que tú la tomes, Sebastián. Sí, estaba respondiéndole ahí, pero mejor hablado. Yo creo que, a ver, dependiendo de dónde y cuándo, efectivamente vamos a tener cambios a ver, diferencias en la respuesta. Por ejemplo, en el Limarí, entre los 90 y los 2010, aumentó la superficie regada en casi 2 veces, en el fondo. Y no veo todavía escenarios que sean tan abruptos en términos de una reducción en las precipitaciones tan grande. Pero en el Maipo, en los últimos 10, 15 años, prácticamente la superficie agrícola no ha aumentado y más bien hemos disminuido las demandas efectivas porque ha mejorado la eficiencia. Algo parecido uno podría decir con el sector eléctrico hasta el 2007, 2008, que fue creciendo mucho en la presencia de centrales, pero que se ha estancado desde esa fecha ahora, en el fondo. Entonces, yo creo que hay diferencia. El mundo de la minería, obviamente, creció mucho del Maipo hacia el norte en distintos periodos. Entonces, van a haber varias respuestas, creo yo, a esa pregunta. Y en algunos casos van a ser muy significativas, en otros casos creo que el clima va a ser el más relevante en términos del efecto en el riesgo. Nosotros acá y en la práctica en este tipo de cosas se mantienen más o menos las condiciones de demanda más o menos estables. Y se hace un ejercicio de decir, ¿qué pasa con esta demanda? ¿Cuál sería el impacto del clima sobre esta demanda? Oscar tiene levantada la mano por una pregunta. Jimena parece que también quiere intervenir.
Así que, ¿te parece que vamos en ese orden, Jimena? O menos que tú quieras comentar directamente la... No, vamos con Oscar entonces. Y también Pato Winkler tiene una pregunta ahí. Muy breve, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy relevante. Yo tengo un comentario respecto a lo último que decía Sebastián, que creo que es importante en la pregunta de René tener en cuenta la respuesta endógena, ¿no? O sea, cómo la misma existencia de sequía u otros eventos asociados al cambio climático pueden afectar la demanda, ¿ya? Cómo las mineras, por ejemplo, han empezado a adaptarse, o cómo, por ejemplo, el mismo Limarí, el hecho que hubo una sequía, disminuyó fuertemente, ¿cierto?, la demanda, y eso puede durar un tiempo o puede ser un efecto permanente, ¿no? Yo creo que es importante acordarse que muchos de los análisis o el ejercicio de balance, como dijo Sebastián, es más bien un balance de una demanda estática y no de una demanda, digamos, endógena o que reacciona a lo mismo que puede pasar con el clima u otras cosas. Y mi pregunta, Sebastián o Jimena, quizás los dos puedan ayudar a responder, pero tiene que ver con el rol del agua subterránea, ¿eh? Yo creo que el agua subterránea es, ¿no es cierto?, una fuente que puede usarse en forma sustentable o no, si es que extraemos más agua de la capacidad de recarga de un acuífero, pero también puede ser, al igual que los embalses, ¿no es cierto?, un colchón, un buffer que se puede utilizar para enfrentar periodos de sequía, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede, digamos, tomar en cuenta el riesgo, el impacto, la vulnerabilidad del cambio climático en los recursos hídricos, y el rol que tiene el agua subterránea? Yo entiendo que ahora recién en muchos de los planes hídricos se está empezando a modelar esto en forma integrada, pero mi pregunta es más como conceptual: ¿qué tan importante va a ser ese rol cuando lo tengamos quizás más mapeado a nivel nacional? O no sé, ustedes pueden tener una mejor visión de ese tema. Gracias. Sí, yo creo que este tema de una de las capacidades de adaptarse endógenamente, ya sea producto de los impactos o producto de las expectativas también, porque a veces se hacen adaptaciones frente a una expectativa, no necesariamente frente a una reacción, son súper importantes. Yo creo que el tema del agua subterránea, no hemos visto los impactos en las cantidades de superficie regada, producto de que se han empezado a utilizar de manera cada vez más intensa las aguas subterráneas, ¿ya? Y yo ahí entiendo la idea de que sea como una suerte como de un buffer o un colchón que se usa para paliar los efectos de una sequía. El problema es cuando se transforma en un uso permanente. Cuesta a veces lo que se utilizó de manera temporal, dejar de utilizarlo y no pensar que en la próxima etapa, ahora que tengo el agua superficial y el agua subterránea, más bien lo que puedo hacer es crecer en superficie regada, en el fondo. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tema de gestión, de fiscalización. Hay una desconexión en la gestión entre las aguas superficiales y subterráneas. Aquí yo creo que es muy valioso lo que está haciendo la DGA, porque de alguna manera va a forzar a que esos sistemas se gestionen de manera integrada, ¿ya? No hay una junta de vigilancia que integre tanto a los usuarios de aguas superficiales como subterráneas en Chile. Hay comunidades, por un lado, aguas subterráneas, junta de vigilancia de los sistemas superficiales, pero no hay integración. Entonces, yo creo que este es un temazo, esto de las aguas subterráneas, y si no nos preparamos pronto, siento que nos vamos a ir comiendo hacia el futuro nuestras reservas. Oye, está súper buena la conversa y hay mucha actividad. Jimena iba a hacer una intervención, pero tenemos a Enzo todavía, así que viene una tercera presentación. Paciencia, está genial esto. Yo les pido que se mantengan en sintonía, porque es posible que nos extendamos unos 10 minutitos más allá de nuestro horario habitual. Jimena, ¿queréis comentar rápidamente después vamos con eso? Sí, una de las cosas que quería comentar es que nosotros en el balance hídrico hicimos la corrección de sesgo a nivel de celda, ¿ya? De celda del CR2MED, que es una celda de 5x5, y cuando tú estimas
a nivel de cuenca la precipitación en el periodo base, ya tienes algunas diferencias, ¿ya? No a nivel de celda, pero sí a nivel del promedio en la cuenca. Y los resultados después de los caudales no se comparan exactamente con los del periodo histórico, ¿ya? Entonces hay grandes diferencias. Y quería preguntarle a Sebastián si habían tenido algún problema con eso, especialmente con los caudales. En el caso de la modelación, nosotros Sí, lo que en el tuvimos... periodo base. Claro, es que lo que tuvimos que hacer es recurrir a la capacidad de modelación hidrológica que viene en el mismo modelo WIP, en el fondo. O sea, hicimos una corrección de los datos en la estación, un sesgo a nivel de estación, considerando el periodo control del GCM y comparando con la historia, y de ahí volvemos a modelar la historia, pero ya con un modelo que estaba calibrado hidrológicamente, en el fondo. Entonces, no tuvimos ese problema, en el fondo, porque nosotros operamos con la misma lógica que se han hecho siempre los modelos en WIP. En el fondo es como una estación de base y con alguna manera de llevar estas condiciones hacia la cuenca, pero no es un sistema grillado, en el fondo, no tiene información de precipitaciones grilladas en todo el dominio, en el fondo. Así que de esa manera contamos con una hidrología razonable en los puntos donde hay observaciones hidrológicas, obviamente. Ya. Vamos entonces con Enzo. ¿Ah? Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Sebastián. Estuvo estupendo. Bien, muchas gracias, Francisco. Ahí yo supongo que están viendo... Sí, ahí está viendo, perfecto. Perfecto. Bien, yo voy a hablar un poco de la parte del sistema eléctrico y cuáles son los riesgos asociados, ¿cierto?, en el sistema eléctrico. Este trabajo lo hicimos con Álvaro Lorca, que es profesor de Ingeniería Eléctrica, y Tomás Tapia, que hizo su máster con Álvaro Lorca. Igual que en los otros casos, voy a presentar un poco, muy rápidamente, el contexto, la metodología, cómo representamos el sistema eléctrico nacional, que es relevante para las mediciones que hicimos, y después vamos a contar un poco de la metodología y los resultados. Por amenaza voy mostrando la metodología y al mismo tiempo los resultados. Y al final una pequeña slide de un estudio que hicimos como continuación de esto que creo que puede ser relevante. Bien, respecto al contexto, ya lo mencionaron, así que no creo que sea muy necesario explicar de nuevo, pero el riesgo se mide como la multiplicación de estos índices de amenaza, exposición y vulnerabilidad. En el caso particular del sistema eléctrico, bueno, la amenaza depende de los distintos casos que vimos. La amenaza, por ejemplo, en el caso de la variación hidroeléctrica tenía que ver con la variación de precipitación. En el caso de la capacidad de la línea de transmisión tenía que ver con las olas de calor, ¿cierto? En el caso de la radiación solar tenía que ver justamente con la radiación, y en el caso del viento tenía que ver, o de la energía eólica tenía que ver con el viento. La exposición, eso sí la consideramos igual en todos los casos, porque la exposición básicamente tiene que ver con el uso de esta energía eléctrica, es decir, con la demanda, y hay una red del sistema eléctrico, y obviamente mientras más consumo eléctrico hay en una cierta comuna, más expuesta está esa comuna a alteraciones. Y por ese lado la exposición la medimos para todos igual, dependiendo de la demanda eléctrica o el consumo eléctrico que tenga. Respecto a la vulnerabilidad, nosotros la medimos también en todos los casos igual, a través de la variación que hay en el costo marginal del sistema. Y acá, ¿por qué hicimos esto? Porque tiene que ver un poco con los cambios endógenos que hablábamos antes. Resulta que mientras más consumo hay en un lugar y más se ve afectado es porque, por ejemplo, tenemos mucha menos precipitación y por tanto menos disponibilidad de hidroelectricidad o incluso energía renovable, lo que va a pasar es que cuando se opere el sistema, sea a lo mejor en el extremo
si no hay nada de energía renovable, ni hidráulica, ni solar, ni nada, vamos a tener que tener pura electricidad con carbón, gas y petróleo. Pero la probabilidad de que haya un blackout es muy, muy baja, y no se va a ver afectada por estos eventos, excepto por eventos extremos que no lo evaluamos en este estudio. Entonces, la vulnerabilidad nosotros la medimos más bien con cómo va a cambiar ese costo marginal. Porque si disminuye mucho la hidroelectricidad, si disminuye mucho los recursos renovables, lo que vamos a tener es que vamos a tener que operar el sistema más costosamente, y los costos van a aumentar. Entonces, es un poco la lógica. Por eso hicimos un índice de amenaza, de exposición, de vulnerabilidad, que tiene que ver con estos costos marginales, y estos tres índices los multiplicamos para encontrar el riesgo. Entonces, esa es como la metodología general que voy a mostrar en cada caso en particular, y ustedes van a ver los mapas en cada caso. Respecto a cómo vimos o cómo medimos, ¿cierto?, los impactos en el sistema eléctrico, para eso necesitamos ver en qué infraestructura del sistema eléctrico nos vamos a considerar. Y lo que hicimos nosotros es proyectamos el sistema eléctrico, de hecho no lo hicimos nosotros, esto lo hace el Ministerio de Energía junto con la Comisión Nacional de Energía, planifican, ¿cierto?, de aquí a los próximos 10, 12 años, cómo va a ir cambiando la demanda, cómo va a ir cambiando la infraestructura. Nosotros nos fijamos en la infraestructura que va a haber en el 2024. Es decir, las centrales que van a estar operando en el 2024, las líneas de transmisión que van a estar operando en el 2024, la capacidad que va a haber en el 2024, la demanda en cada comuna de consumo eléctrico que va a haber en el 2024. Porque todo eso está proyectado por el Ministerio de Energía y por la CNE, y nosotros tomamos ese sistema, el del 2024, y ese es el que evaluamos. ¿Y qué amenazas evaluamos? Evaluamos la disponibilidad hídrica o la variación de disponibilidad hídrica, que básicamente, como voy a contar, esa variación fueron datos que nos dio el equipo que lideró Sebastián Vicuña. Evaluamos también el impacto que tenía el aumento de temperatura, y en particular solo evaluamos el impacto del aumento de temperatura en la capacidad de las líneas de transmisión. No evaluamos el hecho pero es que es cierto, que este aumento de temperatura también tiene un impacto en el agua que se usa, en los sistemas, por ejemplo, térmicos, o el agua que se necesita, ¿cierto?, para limpiar los paneles, etc. En el caso del panel solar. Solo en el caso del aumento de temperatura evaluamos el impacto que tiene la capacidad de la línea de transmisión. Y también evaluamos como amenazas la variación en la radiación solar, obviamente, el impacto que tiene en la generación solar, y la variación en los vientos medios, con su impacto que tiene en la generación eólica. Acá dicen secundarias porque, como vamos a ver en los resultados son bastante modestos en respecto a variaciones de radiación o de vientos medios, y por lo tanto, en este caso, estas variaciones es poco lo que se puede decir, justamente porque son tan pequeñas que a lo mejor cualquier imprecisión de datos puede ser un ruido. Este sistema eléctrico, que lo modelamos, como decía, al 2024, lo evaluamos con dos escenarios climáticos, justamente para ver el impacto que tenía el efecto del cambio climático. Un escenario climático es el clima actual, y que por clima actual entendemos el histórico que hay desde el año 80 hasta el 2009, y con esos datos climáticos, ¿cierto?, en términos de temperatura, en términos de variación de precipitación, etc. Eso lo consideramos que era el clima actual, y ese clima lo evaluamos en la infraestructura del 2024. Y lo otro que hicimos es proyectar el escenario RCP 8.5 de la IPCC, proyectándolo al 2035 y 2064, y ese es el escenario de clima que vamos a considerar con cambio climático.
Y ese escenario, ¿cierto? Entonces medimos cómo varían las precipitaciones en ese escenario, cómo varían las temperaturas, la radiación solar, los vientos en este periodo de tiempo, y ese escenario climático lo evaluamos, pero de nuevo con la infraestructura y la demanda eléctrica del 2024. Entonces acá, esta variación de escenarios temporal es solo aplicado al clima, con que se evalúa, ¿cierto?, esta amenaza, pero la infraestructura eléctrica siempre se mantiene en el 2024. Y con esos escenarios climáticos evaluamos, como decía, la exposición, la amenaza y la vulnerabilidad, que lo voy a explicar en cada uno de los casos brevemente. La evaluación es a nivel comunal. En este sentido, tenemos una infraestructura eléctrica y por lo tanto lo que hicimos es que el consumo que hay en cada nodo se asocia a la comuna donde está ese nodo de la red, y de esta forma podemos asociar, ¿cierto?, esta vulnerabilidad a nivel de comuna con el consumo eléctrico, o en el caso hidroeléctrico, por ejemplo, asociamos a la comuna donde está la central, o el nodo donde se conecta la central, a el dato de esa comuna. Bien, muy brevemente, ¿cómo representamos el sistema eléctrico? Lo representamos con una red de 278 nodos, 393 líneas de transmisión, que son las principales del sistema nacional, 443 unidades generadoras. Tuvimos que hacer algunas agregaciones, obviamente, de líneas y de centrales para poder hacer esto. Lo importante, eso sí, es que este sistema eléctrico nosotros lo modelamos a través de un modelo de optimización. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que el resultado de la operación es la optimización de un sistema donde nosotros le damos los datos de capacidad de cada una de las centrales, le damos los datos de las líneas, nos damos los datos de los perfiles eólicos, solares, hidráulicos, etc. Y el sistema es el que decide óptimamente cómo despachar. Y esto es importante porque justamente cuando uno evalúa distintos climas, puede haber variaciones horarias, ¿no? Y de hora a hora el sistema puede cambiar y la congestión del sistema puede cambiar. Y esto es relevante porque si uno, por ejemplo, ignora la congestión, ignora que hay capacidades limitadas y que la electricidad fluye de acuerdo a ciertas leyes físicas, como la ley de Kirchhoff, uno simplemente se hace un modelo de oferta y demanda simple, es muy fome, porque toda la demanda eléctrica del país se puede satisfacer con hidrología, con la hidráulica, hidroeléctrica, o con solar eólica. ¿Ah? Tenemos más que suficiente para todo el país. Pero obviamente eso prácticamente nunca ocurre, porque tenemos un sistema congestionado, la congestión en las líneas, ¿cierto?, influye, y no podemos llegar y usar toda la energía solar del norte para satisfacer la demanda en el centro-sur. Entonces, es importante modelar esta red eléctrica, es importante tener este sistema de optimización. Entonces, eso es una palabra respecto al modelo. Acá un pequeño ejemplo, ¿cierto?, de lo que hicimos nosotros fue modelar el año o la operación del sistema a través de semanas representativas, y aquí un poco para ver justamente que la generación solar es importante, obviamente, a las horas del día, pero hay días en que es menos importante que otras, y esto también tiene que ver con las variaciones en los otros recursos, en el recurso hidráulico, etcétera, y cómo va optimizando el sistema. Entonces, dependiendo de la disponibilidad de recursos, el sistema va optimizando, y hay veces en que decide, ¿cierto? Si hay más viento, como en este día de acá, decide usar el viento y usa menos agua, pero si no hay tanto viento, decide usar más agua. Entonces, hora a hora, el sistema se va optimizando. Bien. Vamos a ver entonces muy brevemente la metodología y los resultados por amenaza. En el primer caso, que es el más importante, el más relevante, es el impacto que tiene la variación en la disponibilidad hídrica. Como decía, tomamos los datos, tomamos los datos históricos para el clima actual, pero para el escenario de clima con cambio climático, tomamos las proyecciones que nos dio el grupo de recursos hídricos que lideró Sebastián Vicuña
para este periodo, ¿cierto? Cómo iban a cambiar esas precipitaciones. Esas precipitaciones nos entregan datos de cuál es el agua disponible en esas semanas representativas al año que nosotros consideramos, y entonces eso lo ingresamos al modelo para que optimice la generación. La representación hídrica es la que usó el grupo de recursos hídricos, que es 28 nodos y 156 unidades hidroeléctricas, y la amenaza que nosotros estamos evaluando es el porcentaje de disminución de generación que tienen las hidroeléctricas con respecto al promedio histórico por el hecho de que tenemos menos recursos hidroeléctricos, o sea, tenemos menos agua. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, como decía, lo que nosotros hicimos fue ver el cambio en el costo marginal, y esto lo hacemos a través, como les decía, de simular esta operación semanal en este modelo de múltiples nodos con estos cambios que habíamos visto en los afluentes, ¿cierto? Y con eso vemos cómo cambia el costo marginal cuando tenemos estos distintos escenarios climáticos o esta variación en los afluentes en estos dos escenarios. Acá está un mapa con los resultados en términos de la amenaza. Está aquí en colores y son puntuales, como decía, porque están donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas, principales centrales hidroeléctricas que consideramos. Y en la disminución, en la disponibilidad eléctrica, es lo que determina, ¿cierto?, el rango de amenaza. La exposición, como dije, tiene que ver con la demanda, así que no la muestro acá, o el consumo eléctrico. Acá la sensibilidad o vulnerabilidad tiene que ver con el cambio en los costos marginales, y acá lo que podemos ver es que en la zona centro es donde está más afectado, ¿cierto?, desde el punto de vista de los costos marginales, donde más puede aumentar, ¿cierto?, el costo marginal del sistema por el hecho que vamos a tener menos disponibilidad de agua. Y acá está el mapa de riesgo, donde simplemente escalamos con un factor cada una de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, ¿cierto? Y eso lo ponderamos acá con un índice de riesgo, donde se ve que la zona central es la más afectada en términos de riesgo. Ahora, quisimos acá, en términos de la vulnerabilidad, mostrarlo igual en términos de dólares por megawatt hora, o de costos marginales, porque tenemos esa unidad y es relevante. Es relevante, van a ver ustedes después, de que si bien en el caso de la radiación solar también hay cambios importantes de una zona a otra, los cambios en los costos marginales son muy pequeños en el caso de radiación solar, mientras que acá son súper significativos. Imagínense que la variación va en mejorar, o sea, hacer $18 más barato cada megawatt, hasta hacer $121 más cara la electricidad, considerando que el precio de electricidad hoy en día es cercano a los $40, $50 por megawatt hora. Este es un cambio brutal. Entonces es importante saber esos cambios. Acá hay un zoom, simplemente para que ustedes vean la amenaza en las distintas hidroeléctricas. Ahí, como mencionó un poco Sebastián, ¿cierto? Aquí la zona de la central Colbún o el Toro acá es una de las más afectadas desde el punto de vista de la disminución, y eso obviamente tiene un impacto mayor en lo que es los costos marginales, y eso es justamente la zona donde los costos marginales aumentan en forma significativa. Aquí hay algunas conclusiones. La generación hidroeléctrica en promedio, si comparamos los dos escenarios, ¿cierto?, el del clima actual versus el clima del 2050, disminuye en promedio en un 20,6%. Y eso implica que en promedio el costo marginal aumenta en alrededor de $26. En promedio, como decía, hoy en día está cerca de 45, aumentaría a alrededor de 72 por efecto del cambio climático, pero
¿cierto? Esto es en promedio, como les decía, igual pueden haber zonas en que incluso el costo marginal se eleva en $120 por megawatt hora. Bien, muy brevemente, para no pasarme tanto, se evaluaron otras amenazas. La amenaza que tenía que ver el aumento de temperaturas con la capacidad de las líneas. Resulta que estos son datos que ya existen, de que con la temperatura ambiental las líneas tienen que disminuir su capacidad porque aumentan el riesgo de blackout o el riesgo de cortocircuito. Entonces, esta es una disminución técnica, que el operador del sistema va disminuyendo la capacidad para que mantenga, ¿cierto?, el sistema confiable. Y entonces, cada una de las líneas se puede, nosotros definimos 3 tipos de línea, porque hay 3 curvas distintas, y a cada línea le asociamos este tipo de curva y vimos cuánto de nuevo puede cambiar la capacidad de la línea y esto cómo afecta al sistema. Entonces, acá está el sistema eléctrico de transmisión, no voy a tener mucho en esto, sino que simplemente los resultados acá es que la amenaza es, acá dice frecuencia de ola de calor, pero es la temperatura media y máxima, cómo varió la temperatura media y la temperatura máxima, ¿cierto? Y en esta zona es donde más cambió entre los 2 climas que consideramos, la temperatura media y la temperatura máxima. Eso lo trasladamos a costos marginales o variaciones en costos marginales, y aquí es mucho más distribuido los efectos, ¿cierto? Ya no se ve que simplemente la temperatura va a variar mucho en el norte, sino que aunque los grados de temperatura que cambian en el sur o en los centros son menores, igual eso tiene un impacto importante en la congestión del sistema, sobre todo que en la zona centro hay mucha congestión porque es donde está el principal consumo. Y esto hace que los riesgos, ¿cierto?, al final no solo estén en la zona centro, sino que también, muy importante, en la zona norte, debido a las variaciones que va a tener las temperaturas. Y eso es una alerta, por ejemplo, para tratar de fortalecer el sistema de transmisión en la zona norte. En términos generales, las líneas observan, ¿cierto?, que hasta un 5% más o menos más de las frecuencias de ola de calor como amenaza entre los 2 climas, y esto eleva el costo marginal en un promedio de $5 por megawatt hora. Eso quizás debería haberlo yo mencionado bien. Acá fíjense que se ve mucho más dramático este mapa de cambio en los costos marginales en términos de colores, pero fíjense que los valores acá varían entre menos 18 y 35, mientras que en el caso hídrico variaban entre menos 18 y 121. Entonces acá efectivamente hay mayores cambios, pero el máximo es bastante menor. Entonces es poco significativo o menos significativo. De hecho, es un orden de magnitud menor en términos de disminución, de cantidad, de costos también. Después hicimos algo similar con la radiación solar y con, pero simplemente lo voy a mencionar. Hicimos la amenaza con la radiación, pero la vulnerabilidad varía muy poco. Acá se ven varios colores, pero fíjense que el rango está entre $6 y menos $1. O sea, lo que varía el costo marginal del sistema por esta variación de radiación no es muy significativo porque la radiación no va a cambiar mucho con el tiempo. Y pasa algo similar con el caso de los vientos. Acá de nuevo, los vientos cambian bastante poco, y de hecho medio erráticos los cambios, y por tanto estos cambios acá, a pesar de que se ven bien distribuidos, el cambio es entre menos $2 y $3 por megawatt hora, que es bastante poco. Entonces, por eso que decimos que esos cambios son secundarios. Y con esto termino. Yo sé que me está avisando hace rato ahí, Francisco, que se me acabó el tiempo. Hicimos una extensión de este estudio en el estudio CEPAL, en donde vimos qué pasaría, ¿cierto?, si esto lo proyectamos, lo mismo, pero lo proyectamos al 2100. Y esto solamente para mostrarles que si comparamos esta columna de aquí, que es el impacto de la variación hidroeléctrica,
en la variación de producción hidroeléctrica, versus esta primera columna, que es la variación en las capacidades de transmisión, vemos que la diferencia entre el 2100 y el 2020, acá, que uno podría decir es como el costo del cambio climático, o de no hacer nada por el cambio climático, son 98 millones de dólares. Mientras que acá son como 13 millones de dólares. Entonces, el impacto que tiene el tener menos agua en el sistema eléctrico es un orden de magnitud mayor que el impacto que tiene la variación de temperatura sobre la línea, la capacidad de la línea de transmisión. Y bueno, se puede hacer lo mismo al 2050, pero es un poco eso lo que quería mostrar con esta tabla. Eso. Muchas gracias y perdón por extenderme un poco más. Gracias, Enzo. La verdad es que habías comenzado tú con handicap en contra y al final te recuperaste. Así que no hubo necesidad de hacerte señas y todo muy interesante. Así que te lo agradezco mucho. Nos hemos pasado, pero si quieren tomamos una o dos preguntas, una o dos intervenciones breves para esta parte. Creo que muy completo los análisis, muy interesante, eso sin duda. Una consulta para Enzo, Francisco, Enzo, ¿qué tan lejos estamos de poder hacer un análisis integrado, multiamenaza, en el fondo, la posibilidad de que se junte una sequía con una ola de calor y que, además de reducir la capacidad de generación, reduzca la posibilidad de transmitir? ¿Estaremos muy lejos de hacer esos escenarios combinados? ¿No? O sea, desde el punto de vista del modelo, nosotros estamos listos, preparados. El tema son los datos. Porque para nosotros, básicamente, todos estos distintos escenarios, distintas amenazas, se traducen en algún impacto en los perfiles de demanda o en los perfiles de los recursos hídricos o de los recursos renovables. Por lo tanto, nosotros podemos, por ejemplo, ver cómo cambian las marejadas en la disponibilidad o los perfiles que van a tener las termoeléctricas. Podemos ver cómo impactan las mismas olas de calor, ¿cierto? Pero no solamente en la capacidad de transmisión, sino que también a nivel de las centrales termoeléctricas, ¿cierto? Por refrigeración, etc. Lo que no tenemos es todos esos datos. Todos esos datos, yo sé que el Patricio Winker, que levantó la mano, haya trabajado en eso, entonces yo creo que ahí podemos trabajar en conjunto algo de eso. El modelo yo no lo veo difícil de integrar, pero la disponibilidad de datos es quizás una piedra de tope en que tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, qué datos hay disponibles y qué datos no. No sé, Pato, si tú quieres agregar algo. Sí, quería hacer un comentario que es como la sensación que me llevo yo respecto de cómo implementamos, al menos en nuestro caso, las cadenas de impacto. Y yo creo que fuimos bastante básicos en hacerla, porque de alguna manera nosotros vinculamos directamente. Sigan, disculpen, que tengo un escándalo en la casa. Vuelvo. Ya. Mientras vuelve, si es que vuelve dentro de un plazo prudente, Patito, no sé, pues hay algún comentario adicional. Yo aprovecho de agradecer de nuevo las exposiciones. Jimena, muchas gracias. Sebastián, Enzo, estuvieron muy informativas. Muy interesante también el vínculo que tienes con este estudio de CEPAL, ¿verdad? Que es una gran cosa desde el punto de vista de valoración económica también de esto, y para tener esa cifra. Así que no me quedó muy claro si era mucho o poco en términos, yo sé cuál es la relación entre uno y otro, ¿verdad? Pero no me quedó tan claro si es que
esto de los 98 millones de dólares que mencionabas, si eran anuales, si eran, ¿de qué orden estábamos hablando? Sí, esos 98 millones de dólares es lo que cambia en la operación anual del sistema eléctrico si comparamos los dos climas, el clima actual y el clima del 2100. Es un costo anual adicional. Igual es poco. O sea, para lo que es la operación del sistema es relativamente poco. Sí, claro. Pero, ahora, sí, lo que pasa es que ahí hay varios factores que influyen. Un factor que influye en forma súper importante en el caso eléctrico es que las proyecciones del ministerio son de que vamos a tener un sistema muy, muy renovable de aquí al 2050 y el 2100 puede que sea 100% renovable. Y eso obviamente implica que el impacto que vamos a tener puede ser, en términos de costos, puede ser muy pequeño, porque las renovables tienen un costo muy bajo, el costo marginal. Oye, Patricio, tú que volviste, ¿quieres terminar tu intervención? Sí. Y con eso yo creo que vamos cerrando. Disculpa, llegaron los niños a la casa, estaban tocando exclusivamente. Sí, no, la pregunta tiene que ver con un poco lo que tocó Celso en algún momento, de que al menos en la parte costera, las cadenas de impacto que hicimos nosotros no fueron cadenas, sino que fue un eslabón nomás. O sea, hicimos una vinculación entre una amenaza y un impacto y eso lo valorizamos. Pero yo no sé cuál es la percepción del resto, no sé si en algunas otras cadenas efectivamente hubo cadenas o cuando se generan estas valorizaciones de la sensibilidad o la vulnerabilidad, de alguna manera está implícito el hecho de que existe un sistema bastante más complejo que se puede analizar, y lo digo un poco en función de lo que decía eso, o sea, se podría analizar y vincular estos efectos costeros con la provisión de carbón, el maldito carbón dentro de la cadena de generación de energía, o eventualmente, no sé, por el impacto en el turismo con la pérdida de playa. Según es la percepción, pero yo me quedé con ese gustito de que al menos en la zona costera solamente analizamos un eslabón. Sí, yo creo que todos hablamos de cadena, pero probablemente cadena en el sentido que está encadenado una amenaza con una exposición, con una sensibilidad, pero no necesariamente hemos hecho un análisis más sofisticado. Eso sí es cierto. Bien, Andrés, ¿te parece si vamos cerrando? Para que sí, me parece. En libertad de ir a sus respectivos happy hours los expositores. Lo están esperando con ¿cómo se llama? Sus días pasadas, algunos, quién sabe. Ya, muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Esto está resultando ser muy, muy atractivo. Se despierta una buena discusión, así que muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.